¿no? La piel es un órgano de mayor tamaño, ¿no? Ya que tiene una superficie de unos 2 metros cuadrados y un peso de 4 kilos aproximadamente, lo cual supone un 6% del peso corporal total, ¿no? Es el órgano más grande, ¿no? En cuanto a su origen embriológico, el ectodermo genera la epidermis, mucosas y los anexos, y el mesodermo genera dermis y hipodermis, ¿no? Ustedes saben las capas de la piel, epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Aquí están las capas de la piel, de arriba para abajo, ¿no? Vamos a ver la epidermis, ¿no? La epidermis tiene, ¿no? Una capa de abajo para arriba, una capa basal, un estrato espinoso, un granuloso. En palmas y plantas puede verse histológicamente un estrato que se llama lúcido y la capa córnea, ¿no? Que están en constante movimiento de la capa basal hacia arriba generando la capa córnea. De ahí sigue la dermis, ¿no? Donde se encuentran anexos, ¿no? Y por debajo el tejido celular subcutáneo. Epidermis, ¿no? Realmente recordar. Es un epitelio plano poliestratificado queratinizado, ¿no? Con 4 capas, que con excepción de la capa basal comprenden cada vez más capas de las células. Como ya mencioné, el epidermis tiene un estrato basal, un estrato espinoso, un estrato granuloso y el estrato córneo, final, la capa córnea. El espesor de la epidermis, ¿no? Incluida la capa córnea, varía según la región cutánea entre 0.03 milímetros en párpados y 1.5 milímetros en palmas, con un grosor medio de 0.4 milímetros. Palmas y plantas, ¿no? Tienen la epidermis, ¿no? Más gruesa, ¿no? Palmas y plantas, ¿no? Y la más delgada se encuentra en párpados, ¿no? La epidermis está constituida en aproximadamente un 90% por células epidérmicas, los queratinocitos, pero además de células de Langerhans, ¿no? Que son las células presentadoras de antígeno, por melanocitos, que representan el sistema pigmentario, y células de Merkel, ¿no? Que representan parte del sistema nervioso. Ya mencionamos las capas de la epidermis, ¿no? A nivel funcional se pueden distinguir tres regiones en la epidermis que se renuevan desde la base de modo permanente, es decir, las células basales van ascendiendo hacia la capa córnea, ¿no? Una zona proliferativa, que es el estrato basal, es una zona de renovación celular denominada epidermopoiesis, una zona de diferenciación, que es el estrato espinoso y el granuloso, ¿no? Que es una zona de diferenciación y maduración celular, y una zona funcional, que es la capa córnea, que es una capa protectora, ¿no? Y de eliminación celular. Queratinocitos representan el 90% de la epidermis. La función primordial es formar la capa córnea, que es anatómica, y sintetizar queratina, que es bioquímico, ¿no? ¿Cómo se da el proceso de cornificación? Primero hay desaparición de núcleos y organelas citoplasmáticas, eso se llama apostosis, formación de envoltura cornificada, y una formación del complejo filagrina-queratina, ¿no? En la capa córnea. Esto es importante, este dato, ¿no? Por ejemplo, el proceso de migración de queratinocitos de la capa basal al estrato córneo dura 14 días. Y el desprendimiento de la escama, 14 días más. En total son 28 días. En pacientes con enfermedades como la psoriasis se encuentra acelerado y todo el proceso dura 4 o 5 días, por lo que vemos la presencia de escamas gruesas, se va acumulando ahí. El epidermis está constituido en 90% por queratinocitos cuya función principal es sintetizar queratina. ¿Por qué son importantes las uniones intercelulares, no? Hay enfermedades que al perder la unión intercelular generan ampolla, como en el caso de los pénfigos, ¿no? Respecto a las uniones intercelulares, ¿no? Las células epidérmicas están unidas entre sí por uniones intercelulares y a la dermis por la membrana basal. Las puentes de unión intercelular o desmosoma están constituidos por filamentos de queratina, plaquinas, demogleínas. Las uniones intercelulares, ¿no? Son uniones de cohesión por excelencia. Se forma una placa desmosómica, es la unión entre queratinocitos formado por desmoplaquina y placa globina. Los espacios intercelulares por desmogleínas y desmocolinas. Autoanticuerpos dirigidos contra las uniones intracelulares generan acantolisis. El ejemplo es el pénfigo, ¿no? En el pénfigo se generan anticuerpos contra la desmeloína 3 en el caso del pénfigo vulgar, fundamentalmente, y en el caso de la desmeloína 1 contra el pénfigo superficial o foliáceo, ¿no? Y se pierde la unión celular y se generan ampollas, ¿no? Como parte de los síndromes ampollares que vamos a ver más adelante.
Acá es un ejemplo, ¿no? Pempheo vulgar, el antígeno es la hemoglobina 3, al generarse anticuerpos contra esta hemoglobina 3, se pierde la unión celular, ¿no? Desmosómica y se generan ampollas, ¿no? Y lo mismo sucede en el caso de pempheo foliáceo, que es en la hemoglobina 1. Esto ya lo vemos. Esta es una capa, ¿no? Este es un corte normal de piel, ¿no? La capa córnea superficial arriba, vemos una capa basal, un estrato espinoso, ¿no? La capa granulosa y la capa córnea, ¿no? Las queratinas son una familia de proteínas estructurales insolubles en agua y con una gran resistencia frente a cambios en el pH y a elevadas temperaturas. También estas presentan una fuerte resistencia a la degradación enzimática, ¿no? Usualmente se dividen en dos grupos, las queratinas duras o alfa, que forman parte del pelo y uñas, y las blandas, que son el elemento esencial de la capa córnea, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de una pregunta de residentado, fue qué queratinas forman parte del pelo, ¿no? No, acuérdense de las queratinas alfa. Y la pregunta fue lo que está abajo, ¿no? La dureza de la queratina depende de la cantidad de enlaces disulfuro que contengan, es decir, de la cantidad de cisteína que contengan. Lo de abajo fue la pregunta, ¿no? En cuanto a otras células de epidermis, hemos dicho que 90% son queratinocitos. Los melanocitos representan el 5%, provienen de la cresta neural y su función es la síntesis de melanina, ¿no? La síntesis de melanina es a partir de la tirosina y existe un melanocito por cada 4 o 10 queratinocitos basales, ¿no? O un melanocito por cada 36 queratinocitos basales y suprabasales, formando la unidad melanoepidérmica, ¿no? En cuanto a las células de Langerhans, representan el 33%, ¿no? Del epidermis, provienen de la médula ósea, es una célula inmune, es la presentadora de antígenos, ¿no? Y contiene gránulos de Birbeck, ¿no? Y las células de Merck son células sensoriales situadas en el estrato basal y contactan con terminaciones de neuronas sensoriales para transmitir información del tacto. Esta es la unidad, ¿no? Melanoepidérmica, ¿no? Con 14 células basales y con 36 células basales y suprabasales, ¿no? En cuanto a la unión dermoepidérmica, tenemos a la membrana basal, es una estructura extracelular compleja y especializada debajo de la epidermis y que la separa del estroma y tiene coloración paz positiva. En otras palabras, la membrana basal separa epidermis de dermis, ¿no? Y tiene un estrato lúcido, una lámina densa y una sublámina densa, ¿no? Las estructuras de este nivel sirven para unir la epidermis a la subyacente dermis. La unión dermoepidérmica es ondulada y a lo largo se encuentra una delgada membrana basal paz positiva. Lámina lúcida en la zona más débil se encuentra atravesada por filamentos de anclaje, ¿no? Los esmidermosomas formados por laminin 5. La lámina densa constituida por una red de colágeno tipo 4, ¿no? Con los espacios ocupados por proteoglucanos y condroitin sulfato, y una sublámina densa forma fibrillas de anclaje, ¿no? Según a qué nivel se da un daño, se da el daño estructural, se forman fibras ampollares de la unión dermoepidérmica, ¿no? Que van a revisar probablemente, ¿no? La unión entre queratinocitos se conoce como desmosomas y la unión a la membrana basal como hemidesmosomas, ¿no? Miren, esto ya es más complejo, ¿no? El daño y la enfermedad respectiva, ¿no? Que vean, porque tengan una idea, ¿no? Acá vemos una ampolla suprabasal correspondiente a un pempheo vulgar, se generaron antígenos contra la hemoglobina 3, que es el antígeno del pempheo vulgar, ¿no? Sin embargo, miren, este es un caso de un niñito con una hipermelosis bulosa, ¿no? Que es al nivel de el daño a nivel de membrana basal, ¿no? En cuanto a la dermis, es ricamente vascularizada, nutre la epidermis, tiene una función inductora del crecimiento y diferenciación sobre la epidermis, es un tejido conectivo diferenciado constituido por células y sustancia fundamental y fibra. Histológicamente se divide en dos capas, ¿no? Desde el exterior al interior, son la capa papilar y la capa reticular. En cuanto a las células que están en la dermis, tenemos el fibroblasto, sintetiza todos los componentes de la matriz extracelular. El colágeno representa el 70% del peso seco de la piel. Colágeno tipo 1, ¿no? En 80% en la dermis reticular. Las fibras lácticas constituyen el 1,3% del peso seco de la piel. Y la sustancia fundamental amorfa llena los espacios entre los componentes fibrosos y celulares. Es capaz de almacenar gran cantidad de agua, ¿no? Epidermis, vemos la epidermis.
Vemos en la dermis que hay anexos, como los folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, y por debajo la grasa subcutánea, ¿no? Recordar brevemente de la hipodermis, ¿no? Deriva biológicamente del mesodermo. Los elementos constitutivos básicos son los adipocitos, que están constituidos en lobulillos separados por septos. Tenemos un grupo de enfermedades, de enfermedades en dermatología que son las paniculitis, donde las paniculitis pueden ser de los lobulillos, que les conoce como paniculitis lobulillares, o de los septos, que son las paniculitis sectales. El ejemplo clásico de las paniculitis sectales es el eritema nodoso, y el ejemplo clásico de las panículas lobulillares en nuestro medio es el eritema indurado de Bacin, ¿no? Que es considerada una forma de TBC paucivacilar. La grasa subcutánea está constituida fundamentalmente por triglicéridos. ¿Qué función tiene la hipodermis? Protección contra el traumatismo, conservación del calor corporal y reservorio nutricional y de energía. En cuanto a los vasos sanguíneos, hay dos plexos, simplemente recordar, uno subdérmico profundo y un subpapilar superficial, los cuales están unidos por arterias comunicantes verticales. Existen cortocircuitos arteriovenosos, ¿no? Que están en los cuerpos glómicos. Hay un tumor característico localizado con mayor frecuencia a nivel de lechos unguiales y dolorosos. Son los tumores glómicos que tienen un color moradito y son dolorosos al tacto, ¿no? Estos cuerpos glómicos regulan el flujo sanguíneo y la temperatura. Tenemos receptores especializados, ¿no? Terminales nerviosas libres de dolor y prurito. Los corpúsculos de Meissner nos sirven para detectar para el tacto, los corpúsculos de Pacini para la presión, los del Ruffini para el calor y los de Krauss para el frío. En cuanto al pelo, recordar brevemente que la unidad pilosebácea comprende el folículo puloso, el músculo erector del pelo y las glándulas sebáceas. En ciertos lugares la glándula, ¿no? En ciertos lugares la glándula sebácea es aproquidina. Miren el pelo, su músculo erector del pelo. Y en cuanto a los tipos de pelo, el lanudo recubre la piel del feto, se pierde entre el séptimo y octavo mes de gestación. El vello tiene aspecto similar al lanudo fetal y cubre la mayor parte del cuerpo del niño y del adulto. Es delgado, blando, sin médula, corto y secundalmente pigmentado. El pelo terminal es más grueso, más largo y grueso, pigmentado y con médula. Se encuentran cuero cabelludo, cejas, pestañas, barbas, axilas y pubis del adulto. Y en la alopecia androgenética, lo que sucede, hay un folículo piloso terminal del cuero cabelludo se convierte en un folículo de vello o folículo miniaturizado, ¿no? En cuanto a la fase del crecimiento del cabello, tiene un anágeno, ¿no? Que es fase de crecimiento activo, dura 3 a 7 años. Hay una actividad variable según regiones y edad de personas. La segunda fase o catágeno, que es muy cortita, dura más o menos 2 semanas. No es un proceso involutivo del folículo piloso. Y la fase telógena, que es pelo inactivo, dura 3 a 6 meses. Es un periodo de reposo. Y el pelo normalmente se desprende en la fase telógena. En algunas ocasiones, por estrés, súbitamente los pelos pasan de fase anágena, catágena a telógena, como en el caso de las mujeres cuando tienen el estrés del parto, vienen a la consulta después de 2 o 3 meses por caída de cabello, porque el estrés del parto les hizo pasar súbitamente los pelos de anágeno o catágeno a telógeno, ¿no? Lo que más vimos nosotros es el ejemplo últimamente de la fase de fluido telógeno, como se le conoce, fue durante el COVID, ¿no? Les daba el COVID y después de 2 o 3 meses venían con caída de cabello, ¿no? Eso se llama fluido telógeno. Para algún estrés, ¿no? Los pelos de anágeno, catágeno pasan súbitamente a telógeno. Y que es la fase de desprendimiento. Vamos pasando rápidamente. En cuero cabelludo en adulto, 85-90% de los pelos están en anágeno, en la fase activa de crecimiento, 7 a 10% en telógeno, que es un periodo muy cortito, y solo 1 a 3% en catágeno. En cuanto a la uña, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? La matriz produce prácticamente toda la uña, hay un pliegue unguial proximal, en la cutícula, que es la parte córnea terminal del pliegue, se adhiere a la lámina y protege impidiendo la entrada de agua y microorganismos, ¿no? Hay los pliegues proximales, los pliegues laterales, la lámina unguial, lo que la gente dice uña, normalmente uña propiamente dicha. Hay un lecho unguial y hay un hiponiquio, es la continuación de la epidermis debajo del pulpejo, ¿no?
Acá vemos, ¿no? ¿No? Los pliegues proximales, hay laterales, la lámina unguial, el hiponiquio, la parte distal ya de la lámina unguial por debajo, ¿no? ¿No? Y la matriz genera la lámina unguial, a que decimos nosotros uña habitualmente, ¿no? Las uñas de las manos crecen a 0.1 a 0.15 milímetros diarios, 3 milímetros por mes. Las uñas de los pies crecen más lentamente. La renovación total de la uña de la mano durará unos 6 meses y la del dedo gordo del pie 12 a 18 meses. En cuanto a las glándulas sebáceas, en toda la superficie del cuerpo, a excepción de palmas y plantas, se localizan en la parte altectora, son grandes y dominantes y el pelo es rudimentario, ¿no? Áreas seborreicas, ¿no? Glándulas sebáceas en cuero cabelludo, cara, tórax, son numerosas. En palmas y plantas, dorso de mano son escasas, ¿no? En las plantas del pie, palma de la mano no hay, dorso de manos y pies escasas y pequeñas, ¿no? ¿Cuál es la función de la glándula sebácea? Sintetizar sebo, hidrata y lubrica la piel, y a partir de la pubertad, ¿no? Cambia su composición, el sebo, y ejerce una acción bacteriostática y fungistática, por lo cual las tiñas capitis son menos frecuentes en adultos, ¿no? En cuanto a otras glándulas sebáceas no asociadas al folículo piloso, tenemos los puntos de Fordyce, que están en labios y mucosas, los tubérculos de Montgomery en pezón y areola, la glándula de Tyson en genitales y las glándulas de Meibomian en párpados. Un chalazo es causado por un conducto bloqueado en una de las glándulas Meibomian, ¿no? Y en cuanto a andrógenos gonadales, ¿no? El pelo y la glándula sebácea cambian de tamaño en los distintos periodos de la vida. En la pubertad se desarrollan hasta alcanzar el tamaño máximo, coincidiendo con el inicio de los cambios sexuales secundarios. El estímulo androgénico incrementa la producción de sebo, ¿no? No sé, testosterona pasa a dihidrotestosterona por acción de 5-alfa reductasa. El factor principal que controla el desarrollo de la glándula y la producción de sebo es la dihidrotestosterona. Las glándulas sebáceas contienen receptores de andrógenos que se unen a la hidrotestosterona y que luego se trasladan al núcleo para ejercer su acción. En cuanto a la glándula sudorípara secrina, la función del sudor básicamente es un órgano termorregulador, es independiente de aparatos pilosos, está distribuido en todo el cuerpo con excepción de las orejas y la zona de transición mucocutánea. Las ganas sudoríparas ecrinas están más concentradas en palmas, plantas, frente y axila. Hay mayor densidad en niños. Las apocrinas son anexos del aparato pilosebáceo en todo el cuerpo. Se encuentran en axila, región inguinal, perianal, areola mamaria, conducto auditivo externo, glándulas de Moore. Y ahora vamos a entrar ya a lo que es el examen de la piel, ¿no? Que es corto, ¿no? ¿No? Los síntomas son objetivos y subjetivos. Hay lesiones elementales primarias y secundarias. El prurito ¿no? Es un síntoma frecuente en dermatología. Puede ser local o generalizado. El dolor es infrecuente, sin embargo, puede presentarse en condiciones como el herpes zóster, el oyomioma y el eritema de Baudutinum. La morfología de las lesiones son esenciales para el diagnóstico, ¿no? La color, la forma, superficie, consistencia, borde y patrón. Las lesiones elementales primarias son aquellas que se producen sobre piel sana y lesiones elementales secundarias se producen en piel previamente afectada, ¿no? Como vamos a ver. Lesiones primarias, mácula. Cambio plano circunscrito en el color de la piel cuyo diámetro es menor a 1 centímetro y mancha, lesión plana de diámetro mayor a 1 centímetro, ¿no? Mácula menor de 1 centímetro, cuando ya tiene mayor a 1 centímetro se le conoce como mancha. Vemos esta, ¿no? En el dorso de este paciente, una gran mancha blanca de un paciente con vitíligo. Esta es una mancha de color negro en el talón, ¿no? ¿No? Que a su vez vemos que el color no es homogéneo, bordes irregulares, ¿no? Que corresponde a un melanoma acral, ¿no? Estas máculas, pues, son pápulas, máculas de las palmas y plantas, es una sífilis secundaria,
Este es un cambio de color, una mácula pigmentada de un paciente que tiene un eritema pigmentado fijo. Tomó un medicamento, primero se puso rojo, se pigmenta y fijo porque no se borra. Esta es una mácula por depósito de pigmento externo, es un tatuaje, ¿no? Una gran mancha, ¿no? Por un pigmento externo. Pápula, es una elevación palpable, circunscrita de la piel, menor a 1 centímetro. Puede tener origen epidérmico, dérmico o ambos. Placa, ¿no? Es una lesión ligeramente elevada, mayor a 1 centímetro de diámetro. Cuando las pápulas confluyen, forman placas. Y la o roncha, que es la lesión característica de la urticaria, la lesión elemental de la urticaria, es una tumefacción transitoria, rosada o rojiza de la piel, que a menudo presenta una zona pálida central. Puede tener diversas formas y tamaños, se le conoce como pápula edematosa porque se produce por edema en la dermis, ¿no? Y es la lesión característica, ¿no?, de la urticaria, el abón o roncha. Esta es una pápula de superficie rugosa, una queratosis seborreica, pápulas que confluyen, verrucosas, ¿no?, un condiloma. Miren este niñito, ¿no?, esta lesión papular de superficie verrucosa, ¿no? Ahí le hicimos una biopsia, esto correspondía a una TBC verrucosa cutis. Pápulas de 1 a 3 milímetros en el hígado nítidos. Esta lesión en placa en la frente de un paciente con lepra, ¿no? Miren la lesión en placa eritematosa en esta zona, ¿no? Una paciente con lepra. Y la roncha, ¿no? Hacemos un dermografismo, ¿no? Es el abón o roncha, ¿no? Es la pápula edematosa, es transitoria, eritematosa, ¿no? ¿No? La urticaria, la pápula edematosa, ¿no? La lesión elemental de la urticaria es el abón o roncha. ¿No? Miren estas pápulas de color amarillo, ¿no? Por colección de triglicéridos, ¿no? Son un santomas. Y miren estas pápulas confluyentes que forman placas, ¿no? Un paciente con una verruga vulgar, ¿no? Vesícula, lesión elevada, menor 0,5 centímetros de contenido líquido. Y pústula es una lesión elevada, ¿no? ¿No? De menor también de 0,5 centímetros, pero de contenido purulento. Y las pústulas pueden ser sépticas, cuando son producidas por bacterias, hongos y virus, y estériles, cuando la pústula, que es de una vesícula de contenido purulento, son producidos por procesos inmunológicos, como en el caso de la psoriasis pustulosa. Ampolla, ¿no? Es lo mismo que una vesícula, porque a diferencia que el tamaño es mayor de 0,5 centímetros de diámetro. Y cuando la ampolla se forma a nivel de la capa granulosa, como el pénfigo superficial, como hemos visto, la ampolla se rompe con facilidad rompe con facilidad. La ampolla a nivel de la capa basal se presenta en el pénfigo vulgar y suelen ser flácidas. Y las ampollas de la unión dermo-epidérmica, como el pemfigoide, ¿no? Suelen ser tensas, duras, ¿no? También en el caso de la dermatitis herpetiforme, ¿no? Suelen presentarse tensas, ¿no? Como en el pénfigo foliáceo, a nivel de la granulosa, la ampolla se rompe con mucha facilidad, a veces no se ve. En el caso del pénfigo vulgar suprabasal, la ampolla es flácida. Y las ampollas de la unión dermoepidérmica son, por lo general, ampollas tensas. Este es un herpes, ¿no? Mire, es una disidrosis en las vesículas, ¿no? Este es el ejemplo de pústulas. Pústulas, ¿no? Pústulas en una balanitis candidiásica. Esta es una psoriasis pustulosa. Esta es una hipermolitis bulosa por una alteración a nivel de la unión dermoepidérmica, por lo cual la ampolla es tensa. La ampolla del pénfigo flácida, ¿no? El pénfigo vulgar. ¿No? Acá vemos ampollas tensas, ¿no? Tensas, porque son producidas a nivel de la unión dermoepidérmica, ¿no? Pacientes con pemfigoides. Esta es una necrólisis epidérmico-tóxica, aparte de haber ampollas, hay necrosis cutáneas de color gris, ¿no? Ya. ¿Qué es nódulo? Es una masa palpable de tamaño mayor a 1 centímetro de diámetro, donde puede haberse afectado la epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Cuando el nódulo se localiza en tejido celular subcutáneo, se le denomina nudosidad, como en el caso del eritema nodoso. Que es un nódulo en la nariz tumoral, es un vaso celular, que presenta la forma de un nódulo, la punta de la nariz con telangiectasias en la superficie. Y esta es una entidad conocida, que hablamos de las paniculitis, cuando se enferma el tejido graso, pueden haber paniculitis sectales y lobuliares, ¿no? Las sectales, ¿no? El ejemplo clásico es el eritema nodoso. Ustedes
ven un cambio de color, pero pasan la mano por encima de esa pierna, van a sentir los nódulos, ¿no? Quiste consiste en una cavidad tapizada por un epitelio de contenido seroso, gelatinoso o semisólido, ¿no? Y acceso, colocación purulenta cerrada que puede estar en la epidermis o epidermis y que según el estado evolutivo se palpa como blanda o fluctuante, ¿no? Ven ese niñito, ese puntito blanquito en la nariz, en el labio, en el labio superior son quistes de milio, ¿no? Este es un quiste de acné, ¿no? Este es un quiste mixoide que tiene un contenido gelatinoso. Este es un quiste sebáceo, ¿no? ¿No? O quiste epidérmico, con su puntito negro característico. Gomas. Son nódulos de curso agudo que evolucionan hacia la ulceración y que pasan por 4 periodos. Un periodo de actividad que llamo crudeza, otro periodo que se ablanda, luego ulcera y repara dejando una cicatriz, ¿no? El ejemplo clásico era el goma sifilítico, pero también como ejemplo tenemos el goma esporoticoide, ¿no? Tumor son neoformaciones de forma, tamaño y consistencia variable con tendencia a crecer y persistir, ¿no? Este es un queracantóma de un tumor. Este es un condiloma gigante tipo Buschke-Lowenstein, esta es una lesión tumoral. Es considerado un carcinoma epidermoide, ¿no? Este es un gran tumor, ese paciente, ¿no? En su cuero cabelludo, ¿no? Que correspondió a una verruga peruana. Y vamos a ver ya las lesiones secundarias. Costra es un exudado seco que puede haber sido seroso, purulento o hemorrágico. Escamas son pérdidas epidérmicas secas y laminares constantemente secundarias. Por ejemplo, lo característico de la escama es la cama plateada que vemos en psoriasis, ¿no? En el caso de la costra mielocérica, característica del empétigo. Y fisuras son grietas lineales de la piel de origen traumático que comprometen epidermis y penetran en la dermis, son dolorosas, se localizan en palmas, plantas, ¿no? Hiperqueratóxicas y en los bordes de orificios naturales, ¿no? Como repito, fisura es una grieta lineal, ¿no? Lo vemos más en palmas y plantas hiperqueratóxicas, ¿no? Y en los bordes de orificios naturales. La costra mielocérica, característica del empético no ampollar, miren la costra de ese color mielocérico característico. Entonces, según la característica de la costra, ustedes pueden llegar a un diagnóstico, ¿no? Vemos una lesión de la escama plateada, sin embargo, vemos fisuras en las palmas y plantas, ¿no? También un fondo eritematoso, es una psoriasis plantar. ¿Qué es necrosis? Muerte del tejido celular muerte del tejido cutáneo, y suele presentar un color negro, ¿no? Miren, esta paciente está necrosis intensa, ¿no? Esta es por un consumo de un medicamento, ¿no? Leflunomida, esta paciente hizo necrosis cutánea por un medicamento que se conoce como leflunomida, ¿no? Necrosis cutánea por leflunomida. Acá hay necrosis cutánea en el contexto de una vasculitis, ¿no? Exulceración es pérdida de sustancia que no lesiona la capa basal, por lo tanto no deja cicatriz. Se diferencia de la escoración por no ser de origen traumático, sino patológico. Cuando las ampollas se rompen, se deja una exulceración. Y escoración es pérdida de sustancia superficial que compromete solo el epidermis de origen traumático y no deja cicatriz. Una exulceración, una escoriación y atrofia, ¿no? Adelgazamiento hay un adelgazamiento y transparencia de la piel debido a la disminución del epidermis, la dermis o ambas. Se aprecian arrugas y un carácter translúcido de la piel con pérdida de los pliegues cutáneos, ¿no? En cuanto a esclerosis, es el endurecimiento circunscrito o difuso de la piel debido a edema dérmico o subcutáneo, infiltración celular o proliferación de colágeno. Acá mira una morfía, ¿no? Acá hay un enduramiento, ¿no? De la piel, ¿no? ¿No? Como habría esclerosis, ¿no? Y a la vez atrofia de la piel, miren. Esta es una atrofodermia, la piel adelgazada, ¿no? De Pieri Pacini, característica. Cicatriz, son dérmica o epidérmica. Las cicatrices deben ser correctas o estéticas, así que prácticamente no se ve nada. Hipotróficas, ¿no? Que se hunden, o queloides, ¿no? E hipertróficas. Hipertróficas se mantienen en el mismo, y cuando rebordan, las cicatrices se hacen más grandes y se conocen como queloides. Y úlcera es una pérdida epidérmica de espesor total que cura dejando cicatriz. Una cicatriz, miren acá, hipertrófica. Esta es una úlcera, ¿no?
otra úlcera. Liquenificación es la exageración del cuadrado normal de la piel secundario al cascado por prurito, que toma una tonalidad oscura que contrasta con la piel normal. Esto es el periodo secundario rascado. ¿Y qué es ahí en la liquenificación? Hay un aumento del cuadriculado de la piel. Estrías son depresiones lineales por cambios en el colágeno reticular, ¿no? La superficie puede ser delgada, arrugada, sobrelevada, antes de tornarse más pálida y aplanada. Las estrías pueden ser múltiples y distribución simétrica. Un ejemplo claro de estrías es las mujeres, ¿no? Embarazadas, al distenderse el abdomen, se forman las estrías. Los que hacen barras, cuando suben de peso, bajan súbitamente de peso, ¿no? Mientras estrías, un paciente en la región lumbar, probablemente, ¿no? Un jovencito que creció hace estas estrías. Este es un ejemplo de escama en una dermatitis seborreica del lactante. Ejemplo de fisuras, eritema y descamación en esta palma, ¿no? Una psoriasis palmar, ¿no? Igualmente acá hay fisuración, descamación, característica, ¿no? Y listo, doctores. ¿Tienen alguna pregunta, doctores? ¿Aló? ¿Tienen alguna pregunta? Doctores, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Si no hay una pregunta para culminar, ¿hay alguna pregunta? No, esta es una clase simple, tranquila. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta, doctores? No, doctor, gracias. Ya, demos la clase por concluida ahora. ¿Ya? Listo, doctores. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctor.